Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad hablando sobre Parashat Noach. Noach, Ish Tzadik, dice la escritura, un hombre justo. Estudiamos la segunda porción de la Torá, la segunda porción, ¿cierto?, del Sefer Bereshit. Una porción donde, como diría la canción, todo se derrumbó. Venía, ¿cierto? La humanidad, bueno, en realidad se venía cayendo un poquito a pedazos, podríamos decir. Y no fue. La destrucción no vino porque la humanidad destruyera el mundo. No vino por, comillas, el calentamiento global. No vino, cierto, por la sobreexplotación de los campos o el malvado capitalismo. No vino, cierto, porque se destruyera el mundo de una manera que se destruyeran a los animales y otras cosas. No. Nos habla, cierto, esta porción de una destrucción que es significativa para nosotros. O sea, primero, después de destruir nuestra relación con Dios, ahora destruimos nuestra relación con nuestro prójimo y venimos en decadencia. Y finalmente todas las demás cosas terminamos usándolas de excusa para llenar esta tierra de violencia. Para aquel que quiere tener más, no solo porque quiere tener más, sino porque quiere arrebatarle a otro. Dicen los sabios que era una generación llena, como dice la Torá, de jamás. Jamás significa violencia, robo. A veces lo traducen como una inmoralidad. Había, o a veces lo tildan también como la idolatría. Había mucha violencia. Y la violencia era ejercida unos contra otros. Los motivos, ¿cierto?, de ellos no eran motivos puros, sino que eran motivos perversos. Cuando se trataban los unos con los otros, no había confianza entre esa generación. Una generación terrible, ¿no? Que sufrió devastación. Noah, segunda porción del libro de Bereshit. Noah significa descanso. Noah fue el único en el cual, como podríamos decir, que Dios halló descanso. Lo llamaron así. Esperaban que sus hijos y su hijo, los padres de Noah, ¿cierto?, le dieran descanso, Naham, de su trabajo. De hecho, Noah trabajó bastante, ¿no? Uno ve ahí todo el tiempo que tomó construir una teba, ¿cierto?, un arca. Trabajó muchos años. ¿Le dio descanso a los demás por su labor? Sí, pero de que su labor haya sido tomada bien en cuenta es diferente. Esta porción nos habla de algunos temas como la maldad en la humanidad. Como ya mencionábamos, el mundo no se destruyó porque destruyésemos al mundo. El mundo se destruyó porque nos destruimos unos a otros. Realmente lo que está detrás, ¿cierto?, de las grandes, de los grandes problemas del mundo, las grandes guerras, la hambruna, etcétera, es porque nos tratamos, ¿cierto?, mal los unos a los otros. A veces la pobreza puede ser un modo de vida de algún lugar. Viven en ciertas condiciones que a los demás nos parece pobreza, pero se han vivido por generaciones, por años. Pero hay otra pobreza que es ocasionada, ¿cierto?, por explotación de otros. El problema, ¿cierto?, no es cómo vivamos o lo que veamos en el mundo, sino lo que, cómo se originó, cómo se originan esas cosas. Todos tenemos una libre elección para decidir cómo vivir. Hay gente que puede querer vivir y perseguir toda su vida, amasar fortuna. Y hay gente que a lo mejor se conforma con poco. Y no es que sea pobre, con eso está tranquilo. No es el problema que alguien tenga mucho o que alguien tenga poco. El problema, ¿cierto?, es lo que hay detrás. Si tiene mucho, porque lo ha conseguido maliciosamente engañando a otros y estafando, tomándose, ¿cierto?, o perjudicando a otros. O si tiene poco, tal vez tiene poco porque en realidad no ha tenido mejores oportunidades porque ha sido una mala persona. También puede ser.
no ha querido salir, ¿cierto?, del lugar donde está, tratando, ¿cierto?, mal a su familia, quizás no trabaja bien, o roba, o es flojo, y a lo mejor perpetua, ¿cierto?, una condición, pero el gran problema, ¿cierto?, detrás de todo es la maldad humana, no la condición en la que vivimos. Esencialmente todos venimos al mundo y quizás partimos, ¿cierto?, de un momento diferente, contexto diferente, pero la decisión posterior es de cada uno, cómo debe vivir o cómo quiere vivir. Hay situaciones extremas donde la gente no puede elegir, pero ¿por qué llegar hasta esas circunstancias? Cuando se llega a estas circunstancias así es porque la gente eligió eso. Y hay una consecuencia que se debe asumir por decisiones, quizás no mías, sino de otros. Que es la vida, ¿no? Y poco se sabía de consecuencias de las acciones humanas hasta los días de Noah. Al parecer nadie quería y nadie quería asumir que lo que uno hace tiene consecuencias. ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo se va a destruir el mundo? Tengo todo el mundo para mí. Recién, pocas generaciones eh, posicionándose en la tierra. Fácil, todos los terrenos vacíos, todos los lugares para vivir, para poder trabajarlo, adueñarse, decir esto es mío. Fácil. Y teniendo un mundo tan grande, quizás para una generación que todavía no era muy numerosa, aún así se peleaban y se robaban y no respetaban lo del otro. O sea, algunos podrían, en la generación de Noah, que quizás no eran muchas personas como lo relata la escritura, podrían precisamente haberse separado mucho más y haber evitado conflictos, pero muchos quisieron vivir en los conflictos. Esto es mío, no, es mío. Y así, Noah agrada a Dios, porque dentro de toda esa generación, Noah descansa. Es una persona tranquila. No está, ¿cierto?, buscando el mal del otro. Noah agrada a Dios, es justo ante Dios. Y le habla sobre el plan, ¿cierto?, que tiene en mente. La gran inundación, el Abul, el diluvio. Dios hace una promesa, ¿cierto?, de que lo salvaría a él, enviando, ¿cierto?, una gran inundación, haría llover sobre la tierra como nunca antes. Lo salvaría a él, a su familia, y le ordenaría también que salvase, ¿cierto?, a otros seres vivientes. Se nos habla, ¿cierto?, en adelante entonces de este episodio, hasta llegar, ¿cierto?, a la torre de Babel, los descendientes de Sem y de Tare. El mundo, ¿cierto? El mundo a veces es más difícil y complejo de lo que pensamos, ¿no?, cuando venimos acá. Hay Medrash que dice que Noah, cuando estaba subiendo a los animales de dos en dos, ¿cierto?, en pareja, eh, en un momento dice que llegó la falsedad, se acercó también a la puerta de la Teba y pidió ser admitida. Yo soy la falsedad y quiero entrar en el arca. Y Noah le dijo, no podrás entrar. No porque fuera la falsedad, sino porque no tienes pareja. Al salir del arca, la falsedad se encontró con la destrucción, que le preguntó, ¿de dónde vienes? De Noah, dijo la falsedad, y no me dejará entrar en el arca a menos que tenga una pareja. Seré tu compañero, le dijo la destrucción, pero solo con la condición de que todo lo que siembres, yo cosecharé. Y así fue, y a partir de ese día lo que siembra la falsedad, lo cosecha la destrucción. Un Midrash, una historia corta, que nos enseña en el fondo, nada bueno surge de la falsedad. Todo lo que viene de la falsedad genera destrucción. El Eterno creó todo con un propósito. La falsedad, ¿cierto?, tiene que ver con esconder cómo son las cosas realmente.
distorsionar las cosas como son realmente. A veces alguien habla con falsedad. ¿Por qué? A lo mejor es su verdad. Pero alguien puede hablar con falsedad, sí, porque no habla la verdad. A lo mejor una persona podría callar algo, no está siendo falso, pero cuando habla y no es cierto, habla con falsedad. Está escondiendo la verdad o su verdadera intención detrás de lo que dice. La verdad es que tiene una cosa, ¿cierto?, que llena de violencia a la tierra y a este mundo, es eso, la falsedad. Personas falsas, hipócritas, ¿no? Gente que te da la mano y después te toma hasta el brazo. Gente a la cual uno dice, ok, hagamos esto, pero este es el límite, este es el trato. Sobrepasan el trato. Y así se genera la violencia. Hay algo cierto muy bien sabido en el mundo que es, se habla de paz social, etcétera. Hay un acuerdo social. Cuando yo estoy de acuerdo en que tú me das esto, yo te doy esto, y vivimos tranquilos, ok. Hay un acuerdo. Cuando yo, damos un ejemplo contemporáneo, cuando yo pago impuestos, pero quiero que el Estado se haga cargo de X cosas y que me dé un buen servicio por eso, ok, yo pago impuestos, incluso estoy dispuesto a pagar más, pero que haya un buen servicio. Pero si eso no sucede, no hay paz, hay una falsedad. En realidad, hay una falsa expectativa. Yo te doy algo, pero en realidad no lo recibo a cambio. O lo que yo necesito, lo que yo he demandado. O sea, hay una falsedad detrás de todo eso. Y esa falsedad, ¿cierto? Termina destruyendo las relaciones. Cuando esperamos algo que no se cumple, tiene la destrucción. Y así pasó, ¿cierto? Y así pasa en el mundo. Cuando nos tratamos falsamente, cuando los acuerdos que hay no se respetan, cuando la gente sabe que hace algo malo, pero dice que está haciendo lo bueno, y todos saben que es malo, que es falso, y que no pasa nada, se destruye las relaciones, las confianzas y todo. Esto pasó en la generación de Noah, y esto ha pasado también en las generaciones contemporáneas, donde muchas veces ha estado entredicha, por ejemplo, la democracia en muchos países, precisamente por esto. O precisamente porque hoy día la gente informada se da cuenta de cosas que pasan en el mundo, son injustas, cosas que favorecen a algunos grupos, y uno se da cuenta, pero después la voz oficial dice, no la hacemos por eso, pero todos saben que es por eso. Falsedad tras falsedad, mentira tras mentira. Se dice que la mentira tiene patas cortas, pero en hebreo es cierto la palabra mentira. Sé que han escuchado alguna vez esto, pero no hay ninguna letra de la palabra sheker, mentira o falsedad en hebreo, que tenga una base donde sostenerse. La palabra, cierto, sheker, la shin, es una letra redonda, no se sostiene, se cae. La kof, cierto, la kuf, tiene una P. Y se cae también, por así decirlo, no tiene una base. Y la resh es como un semi, semi cuadrado, semicírculo. También no tiene una base. La mentira, cierto, no tiene bases. La falsedad no tiene bases. ¿Por qué alguien tiene que hablar falsedad? Es mejor prometer, jurar y cumplir, incluso yéndose en contra de uno mismo, que jurar, prometer y no cumplir. Realmente uno maldiciendo, como dice el proverbio, la obra de sus manos. Perdón, eso lo dice Iglesia. Entonces, lamentablemente, hallamos una sociedad llena de robos, falsedades. Estamos hablando de la época de Noah, aunque aplica, ¿cierto?, hasta los días de hoy. No hay cosa que entristezca más el corazón de nuestro Padre que la maldad, ¿cierto? La maldad que hay en nosotros. Dios mira, obviamente, el mundo, observa todo lo que pasa. Y por supuesto que no hay cosa, ¿cierto?, que le entristezca más que todo esto que ocurre hoy día. Mientras hay una persona
que puede estar sentada, tranquila en su casa, mirando televisión, una serie, una película. Hay otro padre, otra persona que a lo mejor tiene a sus hijos secuestrados, está sufriendo en el mundo. Mientras unos están bien, celebrando y festejando, otros están llorando, ¿cierto? Y su corazón roto y quebrantado. Y Dios mira todas las realidades, Dios mira todo, lo uno y lo otro, no hay nada oculto ante Dios. Y Dios ve cómo se desarrollan todas las cosas. Dios es como un padre que ve y observa el comportamiento de sus hijos. Cuando ve que sus hijos hacen lo correcto, padre se alegra, pero cuando ve que sus hijos se comportan falsamente y generan destrucción, no solo a otros, sino que a sí mismos, se entristece, ¿no? No hay cosa peor para unos padres que ver cómo sus hijos pierden su futuro o pierden su presente, quizás por vicio, por ansiedades, quizás por estrés, por vicios que quieren hacer, tomar. No hay nada más triste, ¿cierto?, que ver quizás a los hijos tomando tan malas decisiones que los van a destruir, sus sentimientos quizás, o su vida. Cuando un rey que tiene sus súbditos ve que la gente se amotina contra él, se enoja. Dios, quien observa a toda la humanidad, ¿cierto?, se entristeció en su corazón al ver toda la maldad que había en este mundo. Vio, como dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra, se entristeció en su corazón. Se molestó, claro, primero se rebelan contra mí y ahora unos contra otros. Entonces dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré junto con la tierra. La paga del pecado, dice la escritura, la muerte. Pecado, ¿cierto? Podríamos decir que tiene un sentido similar al de la falsedad. La falsedad, ¿cierto?, no se sostiene porque es una mentira. El pecado es cerrar al blanco, no es darle, ¿cierto?, a lo correcto, a la verdad. Si la verdad es que hay que darle al blanco, esto no es darle al blanco. Y eso es muerte al final de todo. La paga del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado de errar al blanco es la muerte. A veces uno no lo ve porque hay situaciones que son muy fáciles de manejar, pero hay otras que son tan extremas que ocasionan la muerte. El pecado afecta al mundo y todo lo que nos rodea. Afecta a todas las personas que nos rodean. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Eh, Ver la vida de alguna persona alcohólica, por ejemplo. Su problema, ¿cierto?, con el alcohol. Uno podría decir, bueno, es problema de él. Pero cuando termina por el alcohol, llegando tarde, abusando de su esposa, de sus hijos, golpeándolos, quizás hablándoles fuerte, teniendo mala relación con ellos, generando inestabilidad, falta de paz en la casa. No es solo su problema. Y si más encima tiene un trabajo y está en esas condiciones llegando, van a despedir a esa persona. Y cuando pierde el trabajo, causa problema a quién? A su familia, a sus hijos, pero también a los que le debe. A lo mejor tiene un arriendo y no puede pagarle ahora el arriendo a la persona que necesita recibir ese dinero. Hay otros que necesitan recibir sus compromisos y no los paga. Y cuando ya no puede permitirse el lujo de perder a su familia y todo, es problema de la comunidad. Necesito ayuda. ¿Qué hago? Cae en esto. Termina siendo un problema de todos. Nuestros pecados, ¿cierto?, afectan la vida de otros y de los que nos rodean. Contaminan, ¿cierto?, nuestro mundo, nuestra atmósfera. Nosotros somos por naturaleza egoístas. ¿Cómo es eso?
Somos por naturaleza envidiosos y egoístas. ¿Por qué? Porque uno diría, no, pero yo ayudo a los demás, pienso en otros, no envidio la vida de otros, etcétera. El punto es, ¿alguna vez consideramos las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre los demás? O la mayoría de las veces digo, lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer y punto. ¿Consideramos siempre las consecuencias que tienen nuestros actos en las vidas de otros? Ahí está, ¿cierto? El egoísmo humano. Soy libre de decidir, libre albedrío. Por naturaleza, yo elijo y yo decido. Tengo esa capacidad. Pero así también, por naturaleza, tengo la capacidad de que mis decisiones afecten a otros. Y de hecho, siempre afectan a otros. Y a mi entorno. Siempre. Tarde o temprano, mis decisiones terminarán afectando a la vida de otros. Es una ley de la vida. Y si mis decisiones conducen a errar, al pecado, una y otra vez, la paga dice final de toda consecuencia es la muerte. Y ya lo experimentamos, ¿cierto? El hombre fue egoísta en su decisión de libre albedrío y se rebeló contra Dios. ¿Cuál fue la paga? La muerte. Quizás no en ese momento, pero sí muerte decretada, ¿cierto? En algún momento. Porque no murió en ese mismo momento, ¿cierto? No es que haya muerto. Algunos comentarios ahí que dicen que a lo mejor sí, espiritualmente. Pero moriría. Ese es el resultado. Ese es el problema. En los días de Noah, ¿cierto? Las personas nunca decían a sí mismos, mi violencia está empeorando el mundo. Mis pecados están dañando a la humanidad. Cada vez que pecamos, en realidad, pensamos que todo es privado y nada afecta a otros. O sea, y si todo el mundo piensa así, el mundo se destruye. Tan sencillo como eso. Si todo el mundo piensa que sus acciones las puede tomar porque yo las quiero tomar así y no me importan los demás y yo lo hago porque yo quiero, porque a mí me gustan así las cosas. Si todo el mundo actúa así, se destruye el mundo. ¿Usted alguna vez vio la película Todopoderoso? Jim Carrey. La vi. Jim Carrey que hace como que le pide a Dios ser como Dios. Entonces Dios le dice, ok, en la película serás como Dios, pero bueno, también vas a tener que tener las tareas y las funciones de Dios. Entonces él instala en su computador como el correo, ¿no? De todas las oraciones y las peticiones de las personas. En un segundo se le llena así a más no poder. Y para estar revisando una a una las cosas y no volverse loco, decide decirle que sí a todo el mundo. Le dice que sí a todo el mundo. Acto seguido mira a la ventana y estaba todo el mundo en destrucción. ¿Por qué? Porque si Dios cumpliese los deseos de todo el mundo, sería toda una destrucción. Porque si alguien desea robarle a otro, si alguien desea tener lo que tiene el otro, si alguien desea ganar esto y otro también, y 10.000 personas quieren ganar algo, no van a ganar nada. Nadie gana nada. Al mundo no funciona así. Si todos queremos y conseguimos todos nuestros deseos, el mundo se destruye. Tan sencillo. Si yo quiero estar con esa persona, pero hay otra persona que está con esa persona, y se me cumpliese, o sea, ¿cuánta gente va a estar con esa persona? No tiene sentido. El mundo se destruye cuando, ¿cierto? Comienza, digamos, a pensar solo cada uno en sí mismo sin ver lo que repercute esto, ¿cierto? En los demás. Eso es destrucción. Y ahí está por ahí podemos colocar la clave de la falsedad. La falsedad es no reconocer a sabiendas que las cosas tienen una consecuencia. Desconocer, omitir, pasar por alto que mis decisiones, lo que yo quiero, muchas veces sabemos si se pueden o no cumplir, concretar. Y hay veces que sabemos que no se pueden concretar, pero igual vamos hacia adelante. A veces sabemos que las cosas tienen malas consecuencias,
igual las hacemos. Ahí está la falsedad. O sea, una persona no llega y actúa de una manera tan mala. O sea, alguien entra apuntando una pistola en un banco para robar, no sabiendo las consecuencias. Y ese acto lo hizo ahí, pero lo pensó antes. Lo maquinó, primero compró el arma, buscó, vio dónde podía robar, vio las... O sea, fue trabajando sobre ello. La falsedad después que lo atrapan, decir, no, soy inocente. ¿Dónde? Es evidente que no es así. La falsedad es un autoengaño, finalmente. Porque toda persona con libre albedrío, que puede decidir qué hacer, también puede visualizar, por su libertad, tienes la visión. Toda persona con libre albedrío, libre elección, también tiene libre, digamos, visión. Puede ver lo que va a pasar después de. Toda persona es capaz de ver. Y si no es capaz de verlo, cuando se equivoque, es capaz de aprender aquello, ¿cierto? Aquel error que comete. Las personas podemos aprender. Equivocarnos, sí. Es la ley de la vida. No todo lo que hagamos va a salir bien. Y lo que salió mal podemos aprender. Si no aprendemos y seguimos haciendo lo mismo, nos autoengañamos. ¿Y qué hacemos? Nos destruimos a nosotros mismos, destruimos a los demás. El mundo se va destruyendo así. Supongamos que hay un juicio por un asesinato y se demuestra que el acusado era culpable. El jurado emite un veredicto de culpabilidad, pero el juez, siendo una persona amable, desestima el veredicto de aquella persona culpable diciendo, bueno, el pobre tipo probablemente lo lamenta. No creo que necesitemos castigarlo. Todo el mundo estaría indignado ante la parodia, esta parodia de la justicia. Que tristemente es una parodia que se da mucho en el mundo. Se da mucho. Estamos en un mundo que no quiere asumir sus consecuencias, por eso lo estamos destruyendo. Si la gente de verdad viera, estamos destruyendo el mundo. Si seguimos haciendo esto, estamos destruyéndolo. Y fuésemos de verdad conscientes, haríamos leyes, buscaríamos la forma en que eso no se siga haciendo. Pero como hay tanta gente con intereses comprometidos en todo esto, hacemos caso omiso, no nos interesa. Ojos que no ven, corazón que no siente. En realidad no estamos haciendo justicia. Todo el mundo sabe que eso está malo y se sigue haciendo. Todo el mundo sabe que está mintiendo y siguen defendiéndolo, creyéndole. Así es el mundo y así se destruye. Ahora, la gente no quiere imaginarse que Dios actúa así. No nos gustaría pensar que Dios es una persona tan blanda de darle la libertad a todo el mundo, que no es justo. Pero tampoco nos gustaría pensar que Dios es castigador de todo. Que apenas hago una pequeña cosa, Dios me castiga. Tampoco queremos de Él eso. Ni lo uno ni lo otro, de hecho. Queremos que Él mire muchas veces para otro lado. Como, bueno, sabe que me equivoqué, pero puede hacer un caso omiso a esto, ¿no? Pero dice la escritura, desde que Mishpat, justicia y el juicio son el fundamento del trono de Dios. Si hay algo que sostiene el que hay un Dios en el mundo y en el universo, y que el mundo sigue en pie y no se ha destruido hasta el día de hoy, aún pese a todo lo que hacemos y ameritamos para que se destruya, es porque justicia y derecho son el trono de Dios. Si el universo sigue en pie, si las cosas siguen aquí andando, y todavía seguimos aquí, en pie, si Israel todavía sigue en pie. Y la humanidad, ¿cierto? Hasta aquí, después de tanta cosa que ha ocurrido en el mundo. O sea, el mundo y las personas han estado a punto de destruirse a esto. En la época de la Segunda Guerra Mundial, varios países estuvieron a esto de lanzar bombas atómicas de aquí para allá y de allá para acá. Hasta por error. En serio, hasta por error. Falsas alarmas, pensando que recibían un ataque, en realidad, gente esperando hasta el último momento. Porque si alguien hubiese decidido apretar ciertos botones, destruyen el mundo. Y esto pasó. A veces nos costaría creerlo, pero pasó. El mundo estuvo a punto de destruirse muchas veces. En otras palabras, el reino de Dios
se basa en el juicio y la justicia. Si hay algo que sostiene el reino de Dios, es que Dios está en su trono reinando. Y Dios reina con justicia y juicio. Y Dios es la misma justicia. No puede ser injusto. A veces queremos que Dios sea más blando con nosotros y más duros con otros. A veces queremos que Dios sea duro con uno y blando con otros. También pasa. Dios tiene que ser justo y un juez justo para cada uno. Yo no soy quien para decirle a Dios, tú tienes que juzgar así a tal persona, o así esto y esto otro. Dios juzgará con justicia a cada uno. Si no hoy, la justicia de Dios puede que tarde ante nuestros ojos humanos, pero del cielo no tarda su veredicto. Porque apenas la persona se equivoca, peca o hace algo, del cielo decretan ya la sentencia, el juicio. Todos estamos parados continuamente frente al tribunal de Dios. Siempre. Cuando nos presentemos delante de Él, siempre dice, uno va a ver pasar la vida por delante de sus ojos. Es como si hubiese estado presente en cada situación. Dice, estamos todo el tiempo sentados, por así decirlo, frente al trono de Dios, compareciendo ante su tribunal. Si no entendemos esto, no hemos entendido lo que es justicia realmente. Dios juzga constantemente el mundo. No es que lo va a juzgar al final de todo. Siempre, continuamente Dios está juzgando. No cuando venga el apocalipsis. Ahora. No cuando pase los últimos tiempos. Ahora. Dios juzga cada cosa. El problema del pecado es que engendra el juicio. En los días de Noah, el pecado era tan grande que la justicia de Dios exigía tomar medidas y que casi todos fueran destruidos. La justicia de Dios no se equivoca. Hay un concepto, ¿cierto?, dentro del judaísmo que es tikkun olam, reparar el mundo. Concepto importante. El mundo hay que repararlo. No solamente hay que mantenerlo, hay que repararlo. Las cosas se pueden arreglar. ¿Por qué sabemos esto? Por el principio de justicia. Cuando yo voy y le rompo algo a otro que era valioso, y era muy valioso para él, fue un accidente. Hoy disculpa, te lo rompí y me voy. Esa persona va a quedar ahí, pero me rompiste esto. Ah, sí, te disculpo, ándate, no me pagues nada. Déjame a mí el problema. No es justo. Lo justo es reparar las cosas. Si alguien me dañó, tiene que pedir perdón, tiene que disculparse. Y no solo eso, me ocasionó un daño. Tiene que reparar ese daño, enmendarlo. Si el mundo no se repara, tampoco se sostiene. El mundo, por dejar que las cosas sigan su cauce, las cosas van a continuar hacia la destrucción. Por eso, la única forma de evitar esto es ir en contra, reparando el mundo, estableciendo justicia. Donde no hay justicia, haciendo justicia. Por eso, ¿cuál es la justicia del pobre? Darle una limosna. Eso no es acá, no es justicia en la Torá. La justicia del pobre es ayudarlo continuamente, darle de comer, de beber, vestirlo. Dice la escritura, ¿cierto? Darle un techo, ayudarlo a que salga de ahí. Eso es justicia, reparar. No solamente, ya toma una migaja. Eso no es justicia. Por ejemplo, apliquemos esto a una clase. ¿Qué es justicia si un profesor tiene que enseñar a un alumno? Que no le interese que, se aprendió bien, si no, no importa. No, él tiene un conocimiento equivocado. Reparémoslo, enseñémosle bien. Eso genera, ¿cierto? Reparar el mundo, reparar conocimiento, reparar personas, reparar decisiones. Lo demás, de mantener las cosas así, no ayuda a nada. Si nosotros creemos que las cosas van a cambiar por no hacer nada, no van a cambiar. Van a ir siempre peor. Si uno cree que las cosas van a mejorar sin hacer nada, hay que estar loco. Y hay gente que está loca en el mundo. Mucha gente. Si queremos hacer mejor las cosas, que nos vaya mejor, tenemos que hacer mejor las cosas. Tenemos que reparar. Si hemos hecho toda la vida algo malo y siempre hemos hecho lo mismo, no creamos que por orar a Dios las cosas serán mejores. De hecho,
Eso es una oración levatalá, como en vano, ¿cómo se llama? Pedirle a Dios cambiar algo que ni yo quiero cambiar en mi vida, ni yo quiero cambiar mi decisión, y le pido a Dios que me cambie. Uno dice, "Ah, es que tú todo lo puedes, hasta lo imposible". Pero si tú no quieres cambiar, cambia tú y del cielo te prosperan cuando quieras cambiar y mejorar. Pero a veces hacemos oraciones en vano, pidiendo a Dios cambios que ni siquiera nosotros queremos, ni somos capaces de sostener. Falsedad, porque no la podemos sostener. Cuando seamos capaces de sostener nuestras oraciones, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros dichos, cumplir con lo que tenemos que cumplir, seamos capaces de sostener en el fondo lo que somos, lo que hacemos, lo que creemos, lo que oramos a Dios, cómo nos portamos con el prójimo, si somos capaces de sostener esto y la gente a nuestro alrededor encuentra seguridad, justicia, reparación, que tienen más de lo que se sienten agradecidos porque le hemos dado más de lo que ellos han esperado, Baruch Hashem, vamos por buen camino. Estamos reparando nuestra relación, nuestra vida, nuestros familiares. Pero si no hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Reparar todo. Y primero, la primera cosa que se rompió y que tenemos que reparar fue nuestra relación con Dios. El hombre quebró su relación con Dios. La humanidad, hombre y mujer. Hay que reparar esa relación. La humanidad quebró su relación unos con otros. Cada uno vivimos millones de personas aquí a metros. Nadie se mira. Si alguien necesita algo, casi nadie lo apoya. Nadie se entera. Y vivimos millones en metros cuadrados. Nadie le interesa nada a los demás. Muchas veces. Tenemos que reparar las cosas del mundo. Nuestras decisiones afectan a los demás. No porque estemos rodeados de piedras, de muros, y no escucho lo que hace el otro, lo que yo haga no repercute a nadie. Siempre va a repercutir a los demás, tarde o temprano. Eso es también saber ocupar el libre albedrío, saber la consecuencia de. Así es que es mejor que en nuestra vida asociemos la verdad y la justicia que asociar en nuestra vida la falsedad y la destrucción. Cosa de nosotros elegir con quién caminar, o con la verdad y la justicia, la falsedad y la destrucción. Queda ahí, a elección de cada uno. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.